Este documento que da cuenta de las actividades contra guerrilla del ejército mexicano, precisamente en territorio nacional, la existencia de estas comandancias regionales de fuerzas irregulares, la CERFI, que de entrada, pues por supuesto que existen desde hace mucho entre las Fuerzas Armadas mexicanas para actuar en casos de supuesta conflicto interno en México o externo, en una potencia que pudiera llegar a ocupar el territorio mexicano y que el ejército y la población tuvieran que actuar en una guerra de guerrillas para expulsarlo. Ese es un primer supuesto. Y el segundo, Miguel, tendría que ver con los conflictos internos, subversivos, que es en realidad en el que sí se han ocupado estas Fuerzas Armadas ante la remota posibilidad de un ataque exterior. Esta información, Sósimo Camacho, que publicas hoy precisamente está en la página de nuestro portal de Contralínea, y hay algo que sobre esto mismo que estás mencionando, algo que escribiste y que sale precisamente de estos documentos internos que, como decía yo en un principio, no se conocían y que es muy interesante porque es parte de la operación que llevan a cabo las Fuerzas Armadas, sobre todo para la defensa de la seguridad nacional y la defensa de la seguridad interna. Algunas cosas pueden no parecernos porque verdaderamente hasta ahora eran desconocidas, pero este manual de guerra irregular de 2021, o sea, apenas hace el año pasado, y bueno, menciona que después de la Revolución Mexicana, o mencionas tú que esto señalan estos documentos, dice: nunca ha habido un conflicto alguno que alcance el rango de guerra interna. Y entonces menciona, si acaso a lo largo de la historia, después de la Revolución Mexicana, 5 fueron los casos, los asuntos de seguridad interior, y se refiere a ellos como la Guerra Cristera, la Guerra Sucia, el movimiento estudiantil de 1968, la rebelión de Lucio Cabañas y también el levantamiento zapatista. En orden cronológico lo presentan, pero además este gobierno o estas Fuerzas Armadas, con una nueva filosofía, mencionan: esto no es lo que se había considerado con alcance alguno de una guerra, es decir, desmiente esta versión que gobiernos anteriores habían sostenido y que llamaban a todos estos grupos, pues no solamente guerrilleros, sino que desestabilizaban al país. Y bueno, pues hasta Felipe Calderón, que se atrevió a llamarle de llevar a cabo enfrentamientos del ejército con una guerra contra el crimen organizado. Así es, creo que por eso también es valioso este documento, porque se pueden advertir dos situaciones que me parecen muy importantes. La primera es, como bien comentabas, que se conoce por primera vez este tipo de tropas de carácter irregular, no porque sean fuera o estén en la irregularidad ilegal, pues no, sino es una manera conceptual de clasificar los tipos de guerra a los que se puede enfrentar cualquier ejército. Entonces hay una guerra convencional, hay una guerra irregular, y de entrada pues aquí se da cuenta de cómo operan, porque trae incluso hasta algunas actividades y comisiones que hacen este tipo de tropas que les llaman para la guerra irregular, que se enfilan en contra de los movimientos armados, subversivos internos, pero que también hemos podido ver en contra, por ejemplo, del narcotráfico. Esa es una primera parte de este documento que es muy valioso, y la segunda parte que también hace muy valioso este documento es lo que ya también te referías, Miguel, que hay un cambio en la propia filosofía de las Fuerzas Armadas al referirse a los movimientos subversivos que han habido en México. En efecto, se les sigue señalando que no han tenido, de acuerdo con la apreciación de las Fuerzas Armadas, la suficiente legitimidad o han penetrado grandes campas de la población mexicana, por lo cual ellos dicen no alcanzan a tener el rango, estos conflictos de guerra interna, solamente se quedan, ellos dicen, en seguridad interior. Pero también hay algo muy importante en el que dicen: no les reconocemos tampoco que sean guerrilleros o partes beligerantes de un conflicto, pero sí se reconocen las causas sociales de cada uno de estos conflictos que has citado, Miguel. Por supuesto, la Guerra Cristera, la Guerra Sucia, el movimiento estudiantil del 68, la rebelión de Lucio Cabañas y el levantamiento zapatista. De entrada, señala que las Fuerzas Armadas fueron utilizadas para resolver asuntos que tenían que haber resuelto los civiles y que por malos manejos políticos no pudieron ser detenidos. De cada uno cita prácticamente lo mismo en este sentido, y señalan, por ejemplo, con respecto del movimiento estudiantil, que fue información falsa la que tuvo el gobierno mexicano para considerar que era un problema de desestabilización internacional el que movía a los estudiantes del 68. Aquí queda de manera clara desde las Fuerzas Armadas prácticamente un reclamo velado al poder político que utilizó a las Fuerzas Armadas en contra de actores
que no estaban en contra del Estado mexicano, y es muy importante, estaban en contra del gobierno en turno. Sí, además, Sósimo Camacho, este ejército que está bajo el mando de López Obrador, del presidente de la República, y que ha cambiado el discurso, este documento que no se pensaba hacer público y que se hizo, lo conocemos ahora por este hackeo que hizo este grupo de hackers llamado Guacamaya, autollamado Guacamaya, y bueno, y menciona algo muy importante, dice, los militares reconocen que estos conflictos que hemos mencionado se debió a causas sociales y políticas, es decir, es totalmente contrario a lo que se decía en el pasado, que eran delincuentes, que eran abusadores, que querían desestabilizar internamente, y acá dice muy claramente, eran conflictos sociales y conflictos políticos, es decir, no se trata de grupos que no tenían, o que buscaban acumulación de dinero, o que buscaban actos delincuenciales por sí mismos. Lo que se pensaba antes y lo que precisamente este combate que se hacía a través de los grupos de inteligencia y las Fuerzas Armadas y los cuerpos policiales en contra de todos estos grupos que pensaban diferente y que, bueno, pues defendían las causas sociales y que eran reprimidos, hoy se dice, a ver, estos grupos del pasado, estos grupos que armaban conflictos, era por causas sociales y políticas, y conflictos lo menciona entre comillas, es decir, es importante esto porque ahora vemos un documento de las Fuerzas Armadas en donde acepta y reconoce que todo era por causas sociales, es decir, pobreza extrema, desigualdad económica, injusticias, abusos, impunidad, corrupción, todo esto que ha salido a la luz pública en el actual gobierno y que acepta pues que se trataba realmente de causas sociales y políticas para mejorar las condiciones de este país. Así es, hay una parte la que se refiere, por ejemplo, al conflicto de la Guerra Sucia, que lo cifra entre 1954 y 1982. Es decir, que es el periodo en el que las propias Fuerzas Armadas, reconocen que hubo una determinación del poder político civil, entonces, para utilizarlas a estas Fuerzas Armadas en contra de adversarios del gobierno. Y es importante este señalamiento porque no se trata de adversarios del Estado mexicano como siempre se estuvo señalando. Dice que este conflicto, por ejemplo, de la Guerra Sucia, que hay que recordar, involucró a distintos movimientos armados como la Liga Comunista 23 de Septiembre, la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria, el Movimiento de Acción Revolucionaria, la Unión del Pueblo, que después se transformaría en PROCUP y finalmente en EPR, etcétera. Pues señala que, dice, este conflicto se generó por las medidas políticas encaminadas del gobierno a disolver a los movimientos de oposición política y armada contra el Estado mexicano, dirigidas contra partidos políticos de izquierda, organizaciones estudiantiles, sindicales socialistas y grupos paramilitares. Estas medidas se orientaron a contener la expansión del comunismo mediante el uso de las fuerzas policiales y militares para disolver movimientos que discrepaban ideológicamente del gobierno. Pues no se trata de una condena, sino de una descripción de lo que está ocurriendo y cómo se utilizaron estas fuerzas solamente para los grupos de izquierda. Prácticamente no hay nada, y eso lo hemos podido acreditar con otros archivos a los que hemos tenido acceso, no hay prácticamente nada que se haya enfilado en contra de los grupos armados, también incluso terroristas, que tenía la derecha, como lo que dimos a conocer hace algunas emisiones con el Ejército Azul, el propio Yunque, lo que tenemos de El Muro, que también hemos señalado, el grupo de los Tecos. Pues resulta que en ese entonces, y esto también aquí lo señala, pues no se enfiló de manera pareja, digamos, contra todos los movimientos clandestinos, el uso de las Fuerzas Armadas, sino particularmente con los de izquierda. Y me gustaría también referirme, Miguel, al asunto del movimiento del 68, porque tiene una descripción muy interesante sobre cómo considera ahora el ejército mexicano el conflicto de 1900, el conflicto, estudiantil, al que le llama estudiantil de 1968. Aquí señala que lo define, esto está ya definido por las Fuerzas Armadas como un movimiento de carácter social que fue impulsado por estudiantes y profesores, intelectuales, amas de casa, obreros, campesinos y comerciantes. Por supuesto, identifica como órgano directriz al totalmente conocido Consejo Nacional de Huelga. En el análisis sobre este conflicto concluye: informes señalan que el Estado mexicano percibió que la finalidad del movimiento era un intento por derrocar al gobierno e instaurar un régimen comunista como parte de un falso
plan subversivo de proyección internacional, por lo que se clasificó como una criminalización, al argumentar que sus participantes eran delincuentes o un peligro para la seguridad nacional. Un poco a lo que te referías, Miguel, que es interesante leer ahora digamos que una reescritura de la propia historia en documentos de la Sedena. Sí, de lo que antes se pensaba y de la hora cómo está observando precisamente las Fuerzas Armadas, que son las encargadas de la seguridad nacional del país ante cualquier posible ataque del exterior. Pero fíjate, en este mismo sentido, Sósimo, este documento también señala y habla de la guerra de guerrillas, este término que ha sido utilizado para denostar o para atacar, y lo menciona de esta manera. Dice, bueno, esta será utilizada en donde participaría el ejército, las Fuerzas Armadas mexicanas, junto con la población civil, en el momento que serán empleados para hacer frente a una agresión exterior. Es decir, el ejército reconoce su cercanía con la población, porque además lo hemos visto inclusive en las conferencias de prensa matutinas del presidente, en donde se señala que las Fuerzas Armadas son las que están mejor catalogadas de todo el gobierno como las de mayor confianza de la población civil. Y entonces dice, bueno, ¿en qué momento se utilizaría esta guerra de guerrillas de parte tanto de las Fuerzas Armadas con apoyo de la población civil en el momento que hubiera alguna agresión exterior? Que esto, bueno, pues se conoce finalmente, hasta nuestro himno nacional lo menciona, pero es importante porque ellos ya hablan de estos términos o los exponen en este documento que tú has leído y has escrito en esta información, y que es importante conocerlo. También señala, en caso de que fuerzas enemigas o traidores a la patria empleen la guerra de guerrillas o alguna forma de guerra irregular, se empleará la contraguerrilla para combatirlos. Y aquí interviene tanto el ejército como la población civil. Así es que son dos supuestos precisamente. De hecho, sí es interesante ver que en su marco teórico de este documento citan, por ejemplo, a las experiencias china de Mao Zedong, citan a Ho Chi Minh en Vietnam. Es decir, se mencionaban estos términos. Exactamente, que ahora también, digamos que se nutre la teoría militar incluso de este tipo de teóricos que por siempre han estado vinculados pues a la izquierda, al comunismo, y que ahora los vemos también aquí citados. Y sí, es que vendrían, como decíamos, en dos supuestos. El primero de ellos es que sería una invasión extranjera. Este documento no dice de dónde podrá prevenir la invasión extranjera, solamente dice cuando un ejército asimétrico, o sea, muy superior en capacidades militares y tecnológicas al mexicano, llegar a ocupar el territorio nacional. Hay otro documento que ya también dimos cuenta aquí en Contralínea, que es el Plan Militar de Defensa Nacional Conjunto, donde de manera clara señala al de Estados Unidos. Aquí solamente dicen un ejército que pudiera ocupar, invadir territorio nacional, y que la resistencia que encontrara de las Fuerzas Armadas mexicanas pues no fuera suficiente, terminara disolviendo a las Fuerzas Armadas mexicanas. Ellos dicen no se disolverían por completo, sino que entraríamos a la fase de guerra de guerrillas, donde junto con la población estaríamos hostigando al enemigo y reorganizándonos hasta que lo expulsemos. Esa es la fase donde señalan cómo se utilizaría la guerra de guerrillas en caso de una invasión extranjera, y para eso estarían estas CERFI, las tropas irregulares, comandancias regionales de fuerzas irregulares. Y el otro supuesto es precisamente ante la guerra interna, donde por supuesto siguen teniendo como objetivo el destruir, dicen ellos, hostigar, neutralizar o destruir a los enemigos. En este caso, pues se podría entender que son los movimientos armados, las guerrillas que no encuentran alguna canalización desde el punto de vista social. En este sentido, Miguel, me gustaría también señalar que se refieren, de hecho, al movimiento que se refieren con mayor amplitud es al levantamiento zapatista, donde tampoco hay una condena, lo que siempre vimos como, por supuesto, no se le da todavía en estos documentos el carácter beligerante como guerrilleros, porque sería darles un estatus que el ejército mexicano no se los quiere dar. Sin embargo, sí señalan que hay causas sociales profundas en el levantamiento zapatista, y reconocen las capacidades comunicativas, organizativas de este EZLN, por un lado, y por otro también reconocen que con los diálogos de paz que hubo, todas las demandas se han ido canalizando por la vía pacífica. Por eso digamos que también es importante este documento de las Fuerzas Armadas, porque
siempre estábamos acostumbrados cuando se filtraban ese tipo de documentos. Hemos publicado varios sobre estos documentos militares y siempre encontrábamos calificativos despectivos o despreciativos, criminalizantes en contra de todos estos movimientos sociales armados. Y aquí, aunque por supuesto no se les reconoce la legitimidad, pero sí señalan que todos tienen causas sociales y no hay esa carga criminalizante o esa carga despectiva, despreciativa incluso sobre los actores en ese sentido. Y que se les mencionaba como delincuentes viles, es decir, secuestradores, asesinos, ladrones, en todos los descalificativos que se puedan imaginar. Y este documento dice, a ver, no, eran asuntos que tienen que ver con causas sociales y causas políticas. Todas estas inconformidades y levantamientos y protestas y manifestaciones. Es muy importante este nuevo discurso de las Fuerzas Armadas. Por eso invitamos a la audiencia a que entre a la página y vea este marco teórico, estas nuevas definiciones que dan a ciertos términos. También menciona, hace la diferencia entre qué son operaciones clandestinas y operaciones secretas. Dice el documento, las primeras, es decir, las operaciones clandestinas, son actividades que se planean y conducen de tal manera que se oculta la identidad del organizador en vez de ocultar la operación en sí, mientras que las segundas, es decir, las operaciones secretas, se trata de actividades que se planean y conducen en tal forma que la actividad en sí no se descubra. Es decir, estamos hablando de teoría en el ejercicio y que deben de tener muy claros nuestros soldados, nuestros marinos, para poder actuar. Y aquí, bueno, por eso es tan relevante este documento, que además por primera vez se ha conocido, y a pesar de que también nosotros hemos dado a conocer otro tipo de documentos de esta naturaleza, pero este documento por primera vez se tiene acceso a él, y estamos explicando esta enorme diferencia de criterio, de definición y de marco teórico con el cual se está empleando la fuerza militar, el ejercicio de las Fuerzas Armadas con relación a la población civil, sobre todo con relación a la defensa de la soberanía, a la defensa del territorio y a la defensa de la población. Así es, Miguel, y nada más para puntualizar lo que ya comentabas sobre cómo las propias Fuerzas Armadas señalan que nunca se les dio trato de guerrilleros a todos estos actores que participaron en movimientos armados. Dice, fueron tratados conforme a las leyes penales, imputándoseles los delitos establecidos en la normatividad legal que prevalecía en cada época. Eso es lo que ellos describen, no están calificando, no están diciendo si está bien, si está mal, solamente señalan que no se les dio el trato de guerrilleros y dice, recuerda que se les acusó de delitos y se les acusó de sedición, rebelión, tráfico de armas, asalto, robo, homicidio, motín, asociación delictuosa, posesión de armas, incitación a la rebelión, terrorismo y conspiración. Es esto lo que se les ha catalogado, ha dicho a los integrantes de los movimientos armados o subversivos en México, porque nunca se les dio el trato precisamente de guerrilleros. Efectivamente, bueno, es muy interesante todo esto. Estamos dando a conocer hoy, Sosimo, que finalmente pues se obtuvo en este hackeo que se hizo de manera ilícita a las Fuerzas Armadas, y que estamos conociendo más de lo que está sucediendo, y que bueno, por cuestiones de seguridad, el Ejército o la Sedena concretamente pues no da a conocer. No pueden abrir tampoco toda la información al público, más cuando se trata de estrategias o se trata de información que es muy sensible, sobre todo para la defensa de la seguridad nacional, y también la prensa debemos de ser responsables en cuanto damos a conocer estos asuntos. Aquí en este caso concreto pues estamos hablando de esta parte teórica, de este nuevo cambio de definición y de concepción del ejército que está bajo el mando de Andrés Manuel López Obrador, y contrario precisamente a lo que se hacía y se decía antes, ¿no? Así es, sí, es interesante esta parte y sobre todo esta estructura. Uno podría pensar que pues que solamente están las compañías encuadradas, etcétera. Está también estos que se llaman serfis, y que los hemos visto en los reportes, hemos visto la actividad que ellos tenían en los reportes, porque se les utilizó pues probablemente de muy mala manera. Por ejemplo, en el caso de Ayotzinapa hemos visto que quien reportaba era serfi. Hemos visto que ahora el integrante de la Normal Rural que había sido infiltrado por el ejército mexicano ahí en la Normal Rural de Ayotzinapa, pues pertenecía precisamente a estas fuerzas irregulares conocidas como serfis.